APA de Zuaizti promovemos e intentamos que sea una actividad polideportiva basada en múltiples deportes. Intentar que el niño pueda hacer realmente lo que le gusta de forma divertida. El objetivo último es que se lo pase bien realizando deporte, actividades físicas. Comprende niños que igual de otra forma pues no tendrían posibilidad de hacer deporte, ¿no? Porque no todas las familias igual pueden pagar un club pues desde edades tan tempranas o nunca, y bueno, pues esto igual da posibilidades a que hagan deporte después del cole, a que conozcan otro tipo de deportes que no sea el deporte rey. Nik uste dut badala, ez? Gelako lagunekin beste kontestu batetan aritzeko aukera bat. Eta azkenean kirola helburua baino gehiago bitartekoa da, ez? Eskolaz kanpo, lagun hoiekin, irabazten ikasi, galtzen ikasi, zuk ondo esan modura, ez? Balore horietan beti aurrera jarraitzarena, beste jende berria ere ezagutu, baina berezikin uste dut garrantzia daukala kirola bitarteko bat dela, ez? Helburua ere bai, ezagutzen dituzuko kirol berriak zuk esan bezala, bestela aurkituko ez zenitunak, baina aldi beran dauzkazu bestelako bizipen batzuk, proposa dianak propio kirolan ikasi daitezkenak eta akaso ez gela batetan edo beste kontestu batetan. Yo recuerdo que hacía nuevos amigos y me lo pasaba muy bien. Se practica normalmente en esta zona 3 deportes de equipo y otros 3 deportes individuales. Yo creo también que luego la multideportividad también a la hora de desarrollar la psicomotricidad es importante también hacer diferentes deportes, ¿no? Yo creo que eso es un valor que tiene Eskola Kirola que otros deportes, bueno, pues que en un club eso no lo tienes, ¿no? Porque es más específico. Aparte de la mejora a nivel de que puedan realizar deporte fuera del ámbito escolar, que se queda un poco escaso, digamos que el complemento, y sobre todo eso a través de una formación pedagógica, absolutamente continuista con lo que se hace en el centro. Kirola ezagutze dute, lehenengo urteak dira kirola egite dutenak, eta niretzat nahiko garrantzitsua da eskola kirolan parte hartzea, ikaste dute lehiatzen, bai galtzen, bai irabazten, epaiak eta aurkariak errespetatzen, eta oso giro onean sustatzen da. Bai, eta gainera gero beraien artean ere eskolaz kanpoko ekintza bat denez, ikusten dute beste mugatera beraien artean harremanak izateko, eta azkenen talde bezala funtzionatu behar dute, eta... Bueno, y también el hecho de que igual tú quieres ir a un club y por vergüenza o por lo que sea no te desenvuelves bien, y aquí pues estás en la ikastola, en el mismo recinto donde vas a jugar a la hora del recreo. Con tus amigos. Pues eso es, y vas a hacer deportes que no te atreverías a probar y te da igual. Y resulta que te gusta. Y el posible ridículo pues no lo sufres tanto y que bueno, que puedes descubrir un deporte que igual en un club no hubieras descubierto. Bai, nik eskola kirolan asko disfrutatu nuen eta ikasi nuen zelai barruan nola egon, baina kanpoan ere eta balore asko ikasi nituen eskola kirolan, ez? Humiltasuna eta beste pertsonak nola tratatu hori ere ikasten da pixkat. Sí, valores de compañerismo, de aprender a compartir, el respeto frente a sus compañeros, árbitro, entrenador. Bueno, yo creo que eso sí que lo fomenta mucho el deporte escolar. Eta gero ere beste eskolako giroak ere ezagutzen dituzten modu honetan. Hori da. Y el simple hecho también de no fomentar la victoria, o sea que tú estás compitiendo de manera sana, sin una exigencia de una persona que está siguiendo unos objetivos utilizando a los niños para conseguir su meta. Bai, eta azkenean ez du inporta galdu edo irabazi edo inpatatu, azkenean dibertigarria izan zen, eta oso esperientzia polita izan zen. Y desde Zuaizti promovemos incluso que pueda haber realizarse deporte sin la jornada de competición de los sábados. Sí, la opción esa de sin competición también es interesante porque efectivamente hay niños que no les interesa competir o familias que no pueden compaginar los fines de semana con tanto partido y bueno, no se quedan sin hacer deporte, tienen la oportunidad de practicarlo después del cole y bueno. Primero empecé jugando sin competición, pero luego prefería jugar como más cosas
y más competitivo, y mis amigos me animaron un poco para jugar con ellos y más competitivo. Pues yo conozco casos, por ejemplo, de críos que juegan a rugby, pero quieren jugar con sus amigos a otro deporte como el fútbol o balonmano, quieren hacer karate, me da igual otro deporte, ¿no? Y en Escola Quirola puede hacerlo con sus amigos. Es muy importante además estar con los amigos de la guela o del cole, que eso más queda para toda la vida. Dar la oportunidad al menos a todos los alumnos de primaria a probar varios deportes. Luego ya seleccionarán en estadios más adultos, ya cuando estén y puedan elegir en secundaria, qué decidan ellos, qué es lo que les gusta, y si quieren hacer una práctica de club, que se deriven ahí. Sí, porque es verdad que la inercia te lleva al fútbol, pero gracias al Multiquirola pues hay muchos niños descubren otros deportes que de repente dicen, joder, pues a mí me gusta el baloncesto. Niri Eskola Kirolak aukera asko eman dizkit, nik praktikatzen dudan kirolak Eskola Kirola ezagutu nuen, eta bestela ez zitzaidan okurrituko nola praktikatzea. Que sé de niños que gracias a Multiquirola pues han conocido esos deportes y les han gustado. Muchas veces la sociedad va encaminada, o las redes sociales, ahora el más media todo encamina a la gente a un deporte, y muchas veces, joder, pues igual no se siente tan a gusto en ese deporte y prueba otro y le encanta. Y les pasa a los chavales, por desgracia, tarde, que igual con 12, 14 años, cuando ya se han dado cuenta que esto no me mola, prueban otro, y algunos prueban y les va súper bien y felices, y hay otros que tristemente dejan y no hacen deporte. Que lo que tenemos que fomentar es que la gente haga deporte, que es bueno para la salud mental, física y todo. Y siempre intentando, por supuesto, fomentar la inclusividad. Eskola kirolean denek parte hartu dezakete, edozeinek jolastu dezake, eta guztion artean pila bat ikasten dute batak bestearengan. Escola Quirola lo que nos da un poco también es que los críos que tienen mucho talento y los que tienen menos talento, ¿no? que puedan estar en un mismo talde, ¿no? En un mismo grupo y compartir, ¿no? Saber que bueno, pues al final que tiene menos talento puede interactuar con el que tiene talento. Y eso es importante. Y el que tiene talento además pues tiene que saber que tiene que intentar ayudar y colaborar con los que menos tienen para que ser mejores todos, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, en el karate siempre entrenamos todos juntos, tanto los que andan bien con los que andan un poco menos, y al final entre todos se trata de que el grupo, un grupo siempre es más fuerte como el eslabón más débil, y eso es lo que tratamos de transmitir también, que es necesario la colaboración de todos para ser más fuertes todos. Sabemos de por sí que en secundaria la práctica deportiva en chicas desciende brutalmente. Claro. Pero tenemos que darle, al menos en los colegios, en los centros educativos, la opción de poder realizar varios deportes, y posteriormente, si ya la continuidad es en los clubes, pues bienvenido sea. Ni lehenengo ez negoen klub batean, eta aputatu ditzen Eskola Kirola pues, probatzeko, eta azkenean orain pues, klub batean nago. Bai, eta gero ere niri tokatu zaita, suposatzet zurie bai talde mistoak, gero nik euket mutil talde bat eta neska talde bat. Eta hasieran mutil taldea bai zala, osea, azkenen nik kristongoakin joa, baina esaten un jo mutil pila, denak futbola pila bat gustatzen zaie, eta askotan ere ikusten da kirol munduan emakume batek entrenatzen dizunean hola, como jo, emakume bat etorrikoa, baina emakumeek ez dakite asko kirol hortaz, eta azkenen hemen gaude monitore neskak eta monitore mutilak, eta denek errespetatzen duten zein izan, eta azkenen mutil tarde hortan goza bat izan zen parte hartzea. Neri berdina gertatu zait aurten, nesken talde batekin ere, eta superondo azkenean harremana egite duzu ere, beraiek zutan konfiatze dute, eta oso polita da. El modelo de Escola Quirola, que creo que lleva 30 años, diría que 30 o así, o sea, ha sido todo un éxito. O sea, somos una provincia que hace un montón de deporte, ¿no? Porque el día que dejen la ikastola y no tengan multideporte y hayan perdido esa oportunidad, dirán, ¡ay, lo tenía que haber hecho! Uste dut Eskola Kirolean asko disfrutatzen dela, eta denei gomendatzen diet, oso esperientzia berazgarria da, eta asko ikasten da. Bai, eta oso esperientzia polita izan zen. Multiquirola de pasárselo bien.